esperamos que podamos seguir aprendiendo la palabra del Señor. A estas horas como que siente un poquito el cansancio, ¿verdad? Con ganas de dormirse, pero no se me duerman, ¿verdad? Yo les decía en la iglesia cuando estaba de pastor que no se durmieran en la iglesia, pero que si se dormían, que no roncaran, porque era de mala educación despertar a los dormidos, ¿verdad? Entonces, que no nos vaya a pasar así. Bien, hermanos, vamos a continuar hablando de nuestro tema, ¿verdad? Que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Y hay algo interesante que me llama la atención y voy a pedirles otra vez que abran sus Biblias ahí en Jonás. Vamos a ver capítulo 3. Y yo le he puesto a esta presentación de esta hora, a pesar de mí, a pesar de mí. Es decir, que Dios va a cumplir su misión a pesar de nosotros, fíjese. O sea, a veces nosotros nos sentimos como que somos lo máximo que hay en el mundo y que si no fuera por mí, la obra no seguiría. Si no fuera por mí, las almas se perderían. A veces hasta en las iglesias he visto algunos hermanos que dicen, ¿verdad? Pues me voy a ir de la iglesia a ver qué hacen. A veces hasta hacemos fiesta, ¿verdad? No es cierto, pero como que nosotros somos los que vamos a salvar al mundo. No somos nada, mis hermanos. Déjenme decirle en esta forma, con mucho amor, y me incluyo ahí, Dios no nos necesita. A veces nosotros queremos en una buena intención decir, el Señor te necesita. No nos necesita, mis hermanos. En pura misericordia, el Señor nos incluye en sus planes. Por eso estoy hablando aquí, a pesar de mí, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros como iglesia reconozcamos que Dios no nos necesita para cumplir su misión. Nos da la oportunidad de ser parte de la misión. Es un privilegio, mis hermanos. Qué privilegio tan grande, que este Dios tan maravilloso nos incluye para que nosotros seamos parte de su misión. Entonces, debemos de pensarlo así. Es un privilegio ser parte de la misión de Dios. Si Él nos deja ser parte de su misión, es con el propósito de moldear nuestro carácter a su imagen. Entonces, Dios permite que entremos en su misión para que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Jesucristo. Entonces, ese es el principal propósito. Y esto es lo que podemos ver aquí en Jonás, a pesar de mí. Fíjese, vamos a ver en Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10, algunas partes aquí importantes. La primera cosa que yo quiero compartirles es que Dios da segundas oportunidades. Dios da segundas oportunidades. Y no solo segundas, da como, ¿qué dice la Escritura? Si el justo cae, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Y qué dice? Se vuelve a levantar, ¿verdad? Lo vuelve a levantar el Señor. Y eso no es un permiso de Dios como para, bueno, voy a caer al fin que me levanta el Señor. No. Es que el Señor quiere moldear nuestras vidas. Y a veces le hemos fallado tanto a Dios, pero Él dice, te amo tanto que te doy otra oportunidad. No es que te necesite, es que te amo tanto que te doy otra oportunidad. Y esto es lo que está pasando con Jonás. Fíjese que la Escritura nos dice, voy a leer la primera porción de la traducción de la Biblia de las Américas. Dice así, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Y en la Reina Valera nos dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Entonces, el Señor le habló otra vez, por eso hablo de el Dios de las segundas oportunidades, porque viene la palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Entonces, el Señor, como dije, no nos da solo una oportunidad, nos da dos, las que sean. Incontables veces el Señor muestra su misericordia para nosotros. Esto significa el carácter de Dios. Esto muestra el carácter de Dios, cómo Él nos da oportunidades. Parte del carácter de Dios es ser paciente con nosotros. No sé cuánto se ha fijado usted la paciencia de Dios
con cada uno de nosotros. Él es paciente. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios en su vida? ¿Qué cosas le ha pedido Dios hacer y no ha respondido correctamente? Y Dios sigue con paciencia hablándonos y nos vuelve a invitar a hacerlo. No abusemos de su paciencia. Dios es paciente, pero Él quiere que seamos obedientes. Otro aspecto del carácter de Dios es su misericordia. Cuando vemos aquí palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le da la comisión, es un acto de misericordia. Dios pudo haber levantado a cualquier otra persona, otro profeta lo pudo haber levantado Dios, porque Dios no solamente es uno que está sirviéndole, hay muchos. Ustedes recuerdan cuando Elías de pronto dijo, ay Señor, ya nada más quedé yo. Le dicen, no, hay muchísimos más que todavía están aquí. Pero Dios quería tratar con Jonás, Dios quería ayudarle a que su carácter fuera cambiado, que el grano de trigo caiga en la tierra y lleve mucho fruto. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios tiene misericordia. La misericordia de eso es un acto divino en el cual nos da o no nos da lo que merecemos. Por misericordia estamos hoy aquí, mis hermanos. Sus misericordias no se acaban nunca. ¿Usted recuerda lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23? Grandes son sus misericordias. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Este es el carácter de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Jonás. Mírame a mí, mira mi carácter. A quien dañaron fue a mi pueblo, no a ti. Y yo todavía tengo misericordia. Soy paciente y tengo misericordia. La fidelidad, Él siempre permanece fiel, aunque nosotros no lo seamos. Y dice así la Escritura, si nosotros falláramos, ¿qué? Él permanece fiel. Él nunca va a fallar, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos cuántas veces hemos sido infieles con el Señor, cuántas veces le hemos fallado, pero Él permanece fiel. Y lo más maravilloso es que a veces en medio de toda esa crisis le decimos, Señor, ayúdame. Y Él dice, sí, porque yo soy fiel. No por ti, pero por mi carácter. Y esto es lo que vemos reflejado aquí, el carácter de Dios. Entonces, por eso puse aquí, a pesar de mí. Porque a pesar de mí, Dios todavía quiere bendecir su obra, ¿verdad? A veces le prometemos algo al Señor y no lo cumplimos. Pero el Señor sigue fiel, Él nunca deja caer sus promesas a tierra. Yo recuerdo cuando estaba el Señor hablando a mi vida para que le sirviera, había un canto en aquellos años, yo no sé si ustedes lo conocieron, este canto que decía, tomado de la mano, con Él yo voy. Tomado de la mano, con Él yo voy. Y decía, si Jesús me dice, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con Él. Y seguía el canto, ¿verdad? Tomado de la mano, con Él yo voy. Y si el Señor me pide, dejo todo. Y estábamos cantando tan hermoso en la iglesia. Y ese canto, el Señor habló a mi vida y de pronto me callé. Porque dije, yo no estoy siguiendo fiel al Señor. Él me ha pedido que deje todo y no lo estoy dejando. Y me dio vergüenza delante del Señor y me puse a orar. Dije, no puedo seguir cantando, Señor, porque yo no estoy dispuesto. Se oye bien cantado, pero en la práctica no lo estoy haciendo. Y te pido perdón porque no soy fiel a ti. No estoy dispuesto a seguir. Y yo quiero realmente serte fiel. Yo quiero cantar este canto con el corazón, pero estoy luchando por dejar cosas. Yo quiero servirte. Y finalmente el Señor estaba trabajando en mi vida para que cambiara mi carácter y poder realmente serle fiel. Dios trabaja con nosotros, Dios nos habla y a veces prometemos cosas al Señor y no las hacemos, ¿verdad? Dios espera que actuemos igual que Él. Cuando Jonás es llamado por segunda vez, Dios está esperando que Jonás actúe como Dios está pensando de esta nación. Algunos de nosotros somos de la idea, y no sé si usted ha escuchado esto, pero yo he escuchado varias personas, creyentes, que me dicen, mire, yo soy de este tipo, si alguien me falla una vez, no más le doy la confianza a esa persona. ¿Han escuchado algo así, parecido? Y yo he dicho, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, porque el Señor le fallamos una vez, ¿y qué hace? Nos recoge otra vez, ¿verdad?
y le fallamos otra vez y Él vuelve a levantarnos, y le fallamos y Él vuelve a levantarnos. Entonces Dios está esperando que nosotros hagamos lo mismo, pero somos a veces nosotros nos sentimos mejores que Dios, pero Dios espera que actuemos igual que Él. Cuando Dios muestra su misericordia, Él espera que actuemos igual en esa forma con misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, Jonás había recibido un llamado de Dios. ¿Qué hizo? Se escapó, se huyó de la presencia de Dios. Allá vino una tormenta, esa era misericordia de Dios, hermanos. No era castigo, era misericordia para llamar la atención de Jonás. Y ya cuando él se da cuenta, dice, échenme al mar, porque por mí es esto. Y lo echaron al mar, no querían los marineros, lo echaron al mar y viene un gran pez y se lo traga, ¿verdad? Esa era misericordia de Dios, hermanos, no era castigo, era pura misericordia. O sea, hasta un submarino le mandó Dios, ¿verdad? A Jonás para salvarlo. Es la misericordia de Dios. Y ese pez va y lo deposita ahí en la playa. Esa era misericordia de Dios. ¿Qué debía de hacer ahora Jonás? Mostrar misericordia, pero no lo está haciendo. Hermanos, cuando Dios nos salvó a nosotros, nos sacó del pecado, nos sacó de la maldad. Y el problema es que luego nosotros empezamos a compararnos. Yo no hice tantas maldades como aquel, ¿verdad? Pero era pecador. Si yo hubiera sido el único pecador en este mundo, ¿saben, mis hermanos? Cristo hubiera muerto de todas maneras por mí. Entonces, cuando Él mostró su misericordia a nosotros, cuando le muestra a Jonás, hay que actuar de la misma forma. No sé si usted se recuerda, vamos a buscar este pasaje de Mateo 18, nada más como referencia, de una enseñanza que el Señor Jesús da sobre el tener misericordia. Versículos 23 al 35. Hay dos deudores. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabe, hermano, que 10,000 o un talento era muchísimo dinero? Mucho dinero. No me recuerdo ahora exactamente la cantidad, pero era increíble. Ahora, 10,000 talentos era una de esas cantidades que uno ni se puede imaginar que debía, ¿verdad? A este, como no pudo pagar, el verso 25, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El denario era el salario de un día de trabajo para un obrero, así que le debía 100 días de salario mínimo. Y el otro debía miles y miles y miles, millones, y se le perdonó, ¿verdad? Entonces, cuando encontró a este que le debía, ¿verdad? Le dice el versículo 29, entonces su consiervo, postrando a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Vemos el pasaje, hermanos? Lo que estaba esperando este señor, ¿verdad? Es que este siervo hiciera lo mismo con el otro, pero no lo hizo. Lo que Dios está esperando aquí con Jonás es que muestre Jonás misericordia, pero no tiene misericordia. Y Dios está trabajando allí en la vida de Jonás. Entonces, Dios le está dando una nueva oportunidad en ese punto, ¿no?
Eh, pero vemos algo que sucede. Ya el Señor trabajando en la vida de Jonás, ahora vemos el profeta restaurado, porque Dios le vuelve a hablar. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí vemos lo interesante de esto, el profeta restaurado. ¿Por qué Dios le vuelve a hablar a Jonás, mis hermanos? ¿Por qué le vuelve a hablar? Si es un desobediente de primera, ¿verdad? Pero Dios muestra misericordia. Dios quiere trabajar en el carácter nuestro. Dios quiere que cambiemos. Dios espera eso de nosotros. Hay un comentarista que escribió un libro acerca de Jonás, comentario de Jonás, y él dice así, el mensajero rebelde, reprendido y rehabilitado, ahora era un siervo obediente. Sí, el mensajero rebelde, que era Jonás, reprendido porque fue reprendido, y ahora rehabilitado, ahora un siervo obediente. Hemos visto un poquito de que Jonás era uno que tocó fondo, hermanos, de esos que tocaron fondo. Sin embargo, Dios le da una oportunidad más. Quizás debemos de pensar un momento ahorita en nosotros. ¿Qué de nosotros? ¿En qué áreas somos como Jonás, mis hermanos? ¿En qué áreas somos como Jonás? ¿En qué hemos fallado? ¿Cómo estamos en lo espiritual? ¿Cómo estamos en nuestros dones? En todos los aspectos de nuestra vida, nuestros matrimonios. ¿Sabe? Dios no nos necesita, como ya lo mencioné antes. No es que Dios necesitaba a Jonás. Dios pudo haber levantado, como ya mencioné antes, a cualquier otra persona para que fuera a predicar. Pero lo que Dios quería era tratar con la vida de Jonás. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios quiere tratar con nuestra vida. No sé si podemos ver la grandeza del amor de Dios en todo esto. A pesar de nosotros, Él nos busca y nos muestra su grande amor. Dice la Escritura, he aquí estoy a la puerta y llamo. Y está hablando a creyentes allí en Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Él quiere mostrar su amor para con nosotros. Algo para pensar, hermanos. Algo que debemos de pensar un poquito. Dice aquí la Escritura, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasó entre el primer llamamiento de Dios a Jonás y el segundo llamamiento? ¿Cuánto tiempo pasó? La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, pero debió de haber sido algo de tiempo, porque Jonás se huyó, se fue allí a buscar un barco, se subió al barco, no sé cuánto tiempo pasaría allí, después estuvo, cuando menos sabemos que estuvo 3 días en el vientre del pez y luego ya salió. ¿A dónde voy con este punto? Bueno, ¿cuánta gente cree usted que murió entre el primer llamamiento de Jonás y el segundo llamamiento de Jonás? ¿Cuántos morirían? Yo no sé, pero debió de haber muerto gente. ¿A dónde voy con esto? Algunos de esos murieron sin escuchar las buenas nuevas. Y Jonás era responsable. Dice la Escritura, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que el impío se arrepienta de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces, entre el primer llamado de Jonás y el segundo llamado de Jonás, yo creo que hubo gente que murió y no escuchó nunca las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe que hay gente alrededor de nosotros que necesita escuchar del Evangelio? Y que si no les hablamos, quizá ellos no van a escuchar de la palabra de Dios. Hace algunos años yo estaba plantando una iglesia y me fui en ese pueblo donde estaba puerta por puerta, invitando a la gente, compartiéndoles del Evangelio. Y llegué a la casa de una mujer. Estaba haciendo mucho frío, estaba lloviendo. Y ese día no fue mi esposa conmigo porque estaban los niños chiquitos. Y dije, no, yo me voy solo porque está lloviendo, está haciendo mucho frío. Y yo me fui a repartir folletos, a testificar.
Y esta señora, al verme que hacía tanto frío y todo, dijo, bueno, pase un poquito aquí, pero no quise entrar porque era una señora allí. Y le dije, aquí nada más quiero compartirle algo del Evangelio. Y le compartí el Evangelio y la vi tan interesada que le dije, si gusta puedo venir con mi esposa después. Dijo, sí, sí, vengan. Fuimos, mi esposa y yo, le compartimos del Evangelio, le hablamos de Jesucristo y le dije, ¿no le gustaría invitar a su vida que viniera Jesucristo a su corazón? Y ella se llenó sus ojos de lágrimas, dijo, dijo, lo tengo que hacer ahora, me dijo así. Le dije, no es que tenga que, pero es importante hacerlo. Es importante hacerlo. Dice, no lo puedo hacer después yo sola. Le digo, usted lo puede hacer, pero ¿qué impide que ahora lo haga? Y le dije las siguientes palabras, le dije, mire, nadie tenemos la vida comprada. Nadie sabemos cuándo vamos a morir. Puede ser que yo salga de aquí ahorita con mi esposa y ahí en la esquina tenemos un accidente y morimos. Y ella me dijo, no diga eso, no diga esas cosas. Le digo, es que esa es la realidad de la vida. Nadie sabemos cuándo vamos a morir. Por eso es importante tener a Cristo en el corazón. No quiso tomar esta decisión la señora y nos fuimos, mi esposa y yo, después de estar un rato platicando con ella. Y le dijimos que volveríamos. Volvimos, no la encontramos. Volvimos otra vez, no la encontramos. Y un día íbamos en la calle y vimos un accidente que había pasado. No supimos quién era y nos seguimos, llegamos a casa. Más tarde supimos que era esta señora que le compartimos el Evangelio, un hombre que iba tomado, la estrelló y murió allí en el momento la señora. Ustedes no saben cuánta carga tuve en ese momento en mi corazón, un dolor. Dije, le hablamos del Evangelio, le invitamos que aceptara a Cristo. Le di el ejemplo aún de que podría morir yo mismo en cualquier rato y no tomó la decisión. Y yo tenía una carga tan grande en mi corazón. Le dije a mi esposa, qué duro, ¿no? Que hay gente que uno le comparte y puede morir en cualquier momento. Eso fue como un viernes. El domingo fui por una familia para recogerle y llevarle a la iglesia. Y pasamos exactamente en el lugar del accidente y me dice esta señora que iba con su hijo ahí en el carro, me dice, ¿supo que murió la señora tal? Le dije, sí, y no quería yo escuchar mucho porque estaba muy sensible, ¿verdad? Y era el domingo, iba a predicar y todo eso. Y nada más le dije, sí, supe. Y me dice, lo bueno es que había aceptado a Cristo, ¿verdad? Y le dije, ¿qué? Sí, dice, ella aceptó a Cristo, ¿no sabía usted? No, sí, se me dijo que había aceptado a Cristo. ¡Wow! ¡Qué descanso, mis hermanos! ¡Qué descanso! De saber que fue a la presencia de Dios. ¿Cuánta gente moriría en este periodo, mis hermanos, entre el primer llamado y el segundo llamado de Jonás? Por causa de que Jonás no fue a predicar. Ahora, yo no quiero echarles culpabilidad encima. Quiero que reflexionemos. Que a veces al no responder nosotros, hay gente que se va a perder. Hay gente que no va a escuchar del Evangelio y tenemos que ponernos a pensar en eso. Aunque Dios nos da segundas oportunidades, todavía tenemos que ver en las consecuencias. Ahora, dice la Escritura que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es interesante lo que vemos aquí, ¿verdad? Que Jonás responde correctamente a su segunda oportunidad. Y el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás respondió correctamente a su segunda oportunidad, lo que nos dice el versículo 3. Ahora se comienza a ver la obediencia de Jonás. Va conforme a la palabra de Jehová. Es interesante notar que le dice, ve y proclama en ella, diferente al primer llamado, proclama contra ella. Dice, le vas a decir lo que yo te voy a decir. Va
conforme a la palabra de Jehová. Es interesante que tenemos que aprender a ver cómo ve Dios. Fíjese lo que dice. Nínive era una ciudad sumamente grande. Dios dice, ve a esta ciudad. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Estamos tomando la visión de Dios? ¿O decimos, no vale la pena ir a ese lugar? Dios le dice a Jonás, ve a ese lugar, es una ciudad grande, hay algo importante que va a pasar allí. Pero a veces nosotros nos vemos con la visión de Dios. ¿Sabe que hace algunos años le conocimos a una señora, la señora María, y le empezamos a compartir del evangelio? Esta era una señora que fumaba, no sé cómo dicen aquí, pero era como locomotora, ¿verdad? Estaba fumando un cigarro, lo terminaba y con ese prendía el siguiente. Y era tan mal hablada, pero cada otra palabra era una maldición. Era muy buena gente, muy cariñosa la señora, pero tenía estos 2 grandes defectos, ¿verdad? Entonces mi esposa y yo fuimos ahí a compartirle. Yo no sé cuántos cigarros me fumé con la señora allí, ¿verdad? Que fumaba demasiado. Y un día me cansé y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No vale la pena seguir yendo con esta señora. Ya me cansé de estar oliendo el cigarro, ya me cansé de oír tantas malas palabras. Se acabó, no vamos más con esta señora. Ella nunca, así le dije, nunca va a entregar su vida a Cristo. Estamos perdiendo el tiempo. Y ya yo decidí que no volvería a ir con esta señora. Dios tiene un gran sentido del humor. Apenas había terminado eso y nos llamó la señora. ¿Puede venir, pastor? Tengo un problema. Y dije, otra vez, ¿verdad? Fuimos. Ese día entregó su vida a Cristo la señora María. Y fue tan grandioso que nunca, jamás volví a oír que dijera una mala palabra. Ella me había dicho, usted puede venir a mi casa todas las veces que quiera, pero nunca iré a su iglesia. Ese día que aceptó a Cristo, el domingo estaba en la iglesia. Y hubo un cambio radical. Su familia se convirtió. Recuerdo el día que bautizamos 17 personas de su familia. Un cambio radical. Pero yo dije, se acabó, no más. No estaba teniendo la visión de Dios. Y a veces fallamos en esto, hermanos. Dios no nos necesita. Pudo haber otras personas, otros creyentes que le compartieran a ella. Pero Dios quería trabajar en mi corazón. Quería cambiar mi corazón. Y esta señora entregó su vida a Cristo. Y sabe que ahora ya pasó a la presencia del Señor y estamos tan seguros que está gozando del Señor allá en el cielo. Y le doy tantas gracias a Dios que a pesar de mí, todavía el Señor quiso que fuera a compartir el evangelio. A pesar de mí, a pesar de lo que soy. Entonces tenemos que aprender a ver cómo ve Dios. Él dijo, es una gran ciudad, hay mucha gente ahí que se va a entregar. Y Jonás tiene un mensaje que predicar, ¿verdad? Porque le dice, ve y predica. Y era Nínive ciudad grande, en gran extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice la escritura, hermanos, que la ciudad era tan grande que se recorría ¿en cuánto tiempo, hermanos? 3 días. ¿Cuánto tiempo predicó Jonás? Un día. Ahora, yo no sé, y aquí puede haber cuando menos 2 cosas que debemos de observar. Yo no sé si Jonás lo hizo de mala gana, nada más diciendo, si no se arrepienten, se van a morir, ¿verdad? Si no se arrepienten, se van a morir. No sé si nada más se fue casi corriendo diciendo esto, que eso podría ser una cosa, porque dice que un día, ¿verdad? Se puso a predicar, una ciudad que se recorría en 3 días. O
Fue tan impactante el mensaje que trajo Jonás que la misma gente que se convirtió comenzó a compartir a otros, que es lo que puede ser que haya sucedido. Entonces la misma gente empezó a decir, oye, va a haber esto, y mira, el profeta que vimos ahí, él dice esto, que de parte de Dios, y la gente empezó a convertirse. Es posible que eso haya sido. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. No fue que Jonás les dijo, ellos mismos reaccionan al mensaje de Dios. Entonces son ellos, así que creo que ellos fueron los mismos que siguieron proclamando, de tal forma que Jonás dijo, ya casi ni tengo que predicar nada porque ellos están anunciando a los demás. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué pasa? No lleva fruto. Pero si cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. Entonces podemos ver en la vida de Jonás cómo esto está pasando. Ahora, tercer cosa que quiero que veamos aquí, la gente responde correctamente al mensaje de Dios. En el versículo 5 dice que creyeron en Dios, no creyeron en Jonás, creyeron en Dios. Y es interesante notar la reacción que hubo, ¿verdad? Porque Dios le dijo, el mensaje que yo te diré, así que creyeron en Dios. Hay muestras de una verdadera conversión a Dios aquí. No solamente fue por temor, sino fíjese que hay muestras de que realmente se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Creyeron a Dios, primera. Segunda, proclamaron ayuno ellos mismos. Se vistieron de cilicio. Voy a explicar un poquito esto. Y parece que se iban compartiendo unos con otros. Entonces, esas son unas muestras de que realmente creyeron a Dios. De tal forma que después cuando vemos en el versículo 6 en adelante, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. No veo que Jonás haya ido a decirle al rey, sino que entre la gente que fue esparciendo la noticia, llegó hasta el rey. Y fíjese lo que sucede, por eso estamos hablando de una verdadera conversión. El rey escucha las nuevas de salvación, ¿y qué hace? Se levantó de su trono, dice aquí la escritura, veamos cada una de estas frases. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Hay algunas cosas interesantes. Cuando el rey escuchó la noticia, ¿qué hace? Se levanta de su trono. El trono es el lugar de poder para un rey. Y al levantarse él, ahora reconoce que hay alguien superior a él. Este rey reconoció, hay un Dios al cual tenemos que rendirnos. Se despojó de su manto. El manto era una señal de poder. Ahora está mostrando humillación. Yo no soy el poderoso, hay uno superior. Se cubrió de cilicio. Este era un material, una tela que podría ser como esos costales que se usan para echar el café o el maíz, bien ásperos, y en algunos casos decían que tenía como las rebabas del metal y se lo ponían, y era una muestra de decir, estoy tan afligido que esto es lo que yo merezco. Y se sentaban sobre ceniza para mostrar completamente su incapacidad, su dolor. Y él hace proclamar ayuno en todo Nínive. Lo que entendieron los ninivitas a través de esto es que estaban en pecado, porque le dice, vuélvanse de la rapiña, estaban en pecado, habían hecho mal, reconocieron que Dios era el único camino, se arrepintieron, vuélvase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos,
Reconocieron que había esperanza en Dios porque dice, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Entonces reconocieron que había esperanza en Dios. Interesante, cuando una persona se somete al señorío de Dios puede causar todo esto. Y a pesar de nosotros, Dios todavía quiere usarnos. Dios todavía quiere usarnos. Y fíjese la respuesta de Dios en el versículo 10. Dios está atento. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios está atento. Dios ve las acciones. De acuerdo a Santiago, estas son muestras de una fe viva. No es que hay salvación a través de las obras, pero las obras muestran una verdadera fe en Dios. Y aquí estamos viendo que esas obras que ellos hicieron no eran para salvarse, sino eran muestras de reconocer a un Dios poderoso. De acuerdo a Dios, ¿verdad? Se habían arrepentido. Dios conoce el corazón y la realidad de lo que decimos. Él sabe qué hay en nuestro corazón. Y Dios les perdona. Qué experiencia tan grande recibir el perdón de Dios. Si hemos hecho cualquier cosa mala, el Señor nos perdona. Increíble. A pesar de mí, el Señor hace grandes cosas. A pesar de Jonás, Dios pudo salvar a toda esta gente allí. Porque fue un hombre que dejó que el Señor transformara su vida, que se restaurara su vida. Dios espera que por medio de su palabra, o esperaba en ese punto, ¿verdad? Que por medio de su palabra la gente tuviera un arrepentimiento y le conociera. Pero era necesario que alguien les predicara. Así como a ellos, o con ellos, hoy hay mucha gente que necesita la palabra del Señor. Y Él está esperando que algunos Jonases le obedezcamos para ir a llevar el mensaje a los que serán salvos, que todavía no han conocido. Lo que se puede ver aquí es que por causa de la obediencia de Jonás, de su predicación, el nombre de Dios fue exaltado. El nombre de Dios fue conocido. Mis hermanos, yo les animo a que lo que Dios llame a hacer como iglesia, lo obedezcamos para que su nombre sea exaltado entre las naciones. Eso es lo más grandioso que puede pasar. Que la gente reconozca y diga, hay un Dios poderoso, solamente porque obedecimos lo que el Señor nos mandó a hacer. ¡Qué maravilla! A pesar de Jonás, Dios le usó. A pesar de mí, Dios quiere usarme. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por su grandeza y por enseñarnos que no nos necesita, pero que Él nos ama tanto que nos invita a ser parte de su plan? ¿Gustaría orar conmigo en esta hora? Padre, gracias por tu plan tan maravilloso de usar personas. Señor, tú pudiste haber usado a los ángeles, pero no, dijiste que no. Querías usarnos a nosotros. Y a pesar de nosotros, Señor, ¿cuánta gente ha sido salva? Solo por tu misericordia. Bendice esta iglesia, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Hay tantas cosas que tú quieres hacer, pero como dice tu palabra, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Ayúdanos a estar dispuestos a que tú obres como tú quieres, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.